Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida. Seguimos en el Campeonato Mundial de Rápidas en esta ocasión. Los tiempos son de 15 minutos más 10 segundos. Arjun Erigaisi con las piezas blancas, Anish Giri con las piezas negras y en el tablero apertura Reti, caballo F3, a lo que se contesta, pues cogiendo centro, jugando D5, G3, fianchetando ambos jugadores los alfiles del flanco de rey, alfil G2, alfil G7, D4 y caballo F6 jugando con completa simetría. Hemos traspuesto a un ataque indio de rey con esta jugada, con G3, y tras C4 y jugarse C6 se entra en una defensa neo-Grunfeld. Tras estas jugadas primeros cambios, el movimiento C6 es para que si las blancas capturaban en D5 recapturar con el peón, caballo C3 y enroque en corto por parte de Giri. Tras estas jugadas las blancas aprovechan pues para activar un poco más su alfil, tocar dos veces, que de momento he defendido este peón de D5, el caballo está adelantado, pero por otro lado tras alfil F5, también típico en estas posiciones, pues las piezas negras tienen cierto control sobre la casilla D4, que las blancas, pues jugarlo directamente quizás pueda ser algo difícil. Además la idea pasa por ocupar también con el caballo pues esta posición, esta casilla, para dar fuerza al alfil de la gran diagonal. Enroque ahora por parte de Erigaisi, a lo que se contesta con caballo E4, alfil E3 y caballo por C3, con más cambios, ¿no? B por C3, caballo C6, siguiendo con el desarrollo, y dama B3 completando y, o si no completando, conectando las torres a falta de que éstas se activen, ¿no? Tras estas jugadas, como vemos, la dama da doble ataque sobre este peón y de D5 y se ataca además en B7, primero caballo por E5 y tras peón por alfil por E5, es verdad que se gana este peón central, pero a cambio se está perdiendo el de D5. Quizás se podría haber jugado E6, defendiendo primero en D5 y haber entregado este peón en lateral. Se decide ir por esta captura y tras alfil por D5, con cierta presión sobre el punto de F7, se juega dama C7. Se conectan ahora por parte de Anish Giri las torres, y el tema es que a este movimiento, a dama C7, que es lo que se juega, quizás hubiese sido un poquito más interesante jugar dama 5, ya que con este movimiento también hay doble ataque por parte de las negras sobre el punto de C3, el peón de A7 queda defendido por la dama y quizás está fuera de los rayos X de la torre tras este movimiento de Erigaisi. Por otro lado, y al haber también doble ataque por parte de las blancas sobre este punto o este peón de B7, si dama por B7 se puede cambiar algo de material y tras atacar al alfil y este volver a F3 o a G2, pues podría estar cayendo el peón de C3. Como vemos, habría completa simetría en cuanto a los peones y también en cuanto al material de piezas y pues una posición bastante igualada, ¿no? Se habría simplificado quizás bastante. Por lo tanto, Erigaisi va a buscar la victoria, lógicamente, juega torre A, C1 y aquí viene un error que castiga a la máquina, que continúa con E6. Es verdad que se ataca al alfil, quizás se recomendaba traer una de las torres a la columna abierta entregando un peón, aunque va a pasar más adelante, y el tema es que con este movimiento es verdad que se expulsa al alfil, la captura además en B7 no es posible, ya que ganas el peón, pero a cambio te juegan torre B8 y queda completamente clavado el alfil, y a ver cómo se puede defender otra vez, que sería pues imposible, por lo que tras retirarse el alfil a F3, a G2 podría ser otra alternativa. Pues el tema con esta jugada E6 es que este alfil de casillas blancas pues ha quedado completamente, pues no encerrado, pero con unas diagonales algo sosas. Giri trae el alfil a esta posición, H3, ataca la torre de F1, la torre se retira y además como que empuja, ¿no? Ya que está atacada, pues se activa directamente ganando esta columna, y ahora por parte de Giri decide pues pelear por dicha columna, ¿no? Se entrega el peón de A7, pero como vemos, pues ambos alfiles junto con la dama, aunque veíamos que este peón era también difícil de capturar, al menos con el alfil no se podía por torre B8, y antes, como hemos visto, con la dama se podría simplificar demasiado la posición, pues el tema es que Giri da el peón de A7. Jugando a 6, el problema de este movimiento es que las blancas simplemente pueden quitar este ataque doble que tiene sobre el peón de C3, llevándolo a C4, y tras un movimiento sugerido como torre A de 8,
alfil b6 no funciona directamente, ya que primero, y si alfil b6, pues torre por d1 jaque, salvando este ataque por parte de las blancas, pero por otro lado, si las blancas primero juegan torre por d8 jaque, torre por, ahora sí que alfil b6 pues ganaría material. Por otro lado, es verdad que la recaptura puede ser por parte de la dama, y bueno, como vemos, pues el alfil malo, por decirlo de alguna manera, pues prácticamente sin jugar, la torre en f8 muy pasiva, la dama está en octava y las blancas con cierta ventaja. Todo esto por comentar un poquito qué hacer respecto a esta posición, ¿no?, en el flanco de dama por parte de las negras. Por lo tanto, Anish Giri decide pues entregar ese peón, Erigaisi lo captura directamente y a cambio, tras torre por d1 jaque, torre por d1 y torre de 8, trayendo la segunda torre, enfrentándolas y limitando el material, lo cual las piezas blancas tienen peón de más. Es verdad que hay que comentar que el peón de c3 pues sigue atacado en 2 ocasiones. Quizás a este movimiento se recomendaba una jugada como torre a 8 atacando al alfil, y tras alfil e3, por ejemplo, bueno, pues simplemente dama por c3, y si hay cambios de damas, pues bienvenidos son. Y bueno, pues si hay captura sobre este peón, por parte del alfil se podría clavar, y por parte de la dama pues quizás se pierde el de a2. Opta por esta jugada, Erigaisi no captura directamente, quizás también pues una posibilidad, aunque el tema es que después de los cambios, bueno, pues lo mejor para las piezas blancas es jugar alfil g2, ya que de momento la dama blanca está controlando la casilla de d1, pero bueno, si pretendemos la captura con este peón en b7 por parte del alfil y no jugando alfil g2, también las piezas negras saben activarse. Dama d2, atacando el peón d2 y quizás con temas de mate entrando en e1. Dama b1 de momento pues defiende la primera, pero bueno, pues está cayendo este peón, el de c3 está atacado, y como vemos la barrita pues está bastante igualada, ¿no? Interesante quizás siguiendo esta línea, esta captura. Aquí Erigaisi decide jugar alfil d4, buscando capturas, pero quizás ahora están justificadas para mantener este peón de ventaja que tiene en la posición. Alfil por d4, c por d4 y ahora sí dama 5 que comentábamos antes. Giri, tras esta jugada, tiene como intención traer la torre también en la columna A y empujar o presionar sobre este peón de a2. El tema, y al estar atacado este peón de b7 en 2 ocasiones, bueno, pues lo da por perdido de alguna manera, ¿no? Se recomendaba dama 5 ahora jugar a lo mejor b6, opta por este movimiento. Se juega e3, bueno, pues manteniendo la defensa ahora sobre los peones, sobre las casillas negras, ya que no se cuenta con el alfil en esta posición, y torre a 8 con esa idea de entrar en la columna abierta, siendo quizás un error. Nuevamente la máquina daba como mejor movimiento pues algo como b6 salvando el peón. Es verdad que se pierde fuerza de ataque sobre la columna A, ya que el alfil ahora controla la casilla de A8, pero bueno, quizás un poquito más recomendada. El problema a este movimiento es que tras dama por b7, bueno, pues no solamente se gana el peón, sino que hay doble ataque sobre la torre y algo hay que hacer. Se deja además defender la octava por parte de Giri, manteniendo pues esa presión sobre la columna A, jugando torre a 7, y permite, bueno, pues hacer una combinación súper interesante para Erigaisi, ¿no? La misma comienza con dama c8, dando un jaque y además clavando este peón, ya que su intención es jugar de 5, y como vemos ese peón, bueno, pues no se puede mover, ya que estaría cayendo el alfil de h3, que hay que recordar una vez más, yo creo que bueno, ha quedado ahí en el olvido. De momento rey g7, d5, Giri juega torre c7, e incluso la captura pues se hace difícil por ver rápidamente otra línea, ya que traes la dama un poquito al juego, das un jaque, y a f6, por ejemplo, las blancas tendrían un peón casi coronando y súper peligroso, con un rey expuesto en séptima. En caso de que bueno, pues se bloquee con la torre, puedes incluso a lo mejor jugar dama c7, podría ser alguna alternativa. Seguramente que este peón, bueno, pues es fantástico, por lo tanto difícil la posición. Opta por esta jugada torre c7, pero sigue con gran estilo Erigaisi, y lo que juega simplemente es dama de 8. Con este movimiento lo que consigue es clavar a la torre, ya que detrás está la dama y esta torre no se puede retirar amenazando algo mayor, que en estos casos yo creo que sería un jaque, ¿no? La torre está bien defendida con el alfil, por lo tanto no se puede retirar. Es verdad que se puede retirar esta posición cambiando material, pero bueno, pues parece que las blancas pueden seguir mejor, y además con esta dama
y jugándose G4, la idea es venir a H4 y así, bueno, pues atrapar este alfil que prácticamente se queda sin espacio. De momento, lo que hace Giri es E por D5, G4 ya en el tablero y F6 evitando Anis Giri la entrada de la dama en H4, pero por otro lado, bueno, pues Erigaisi crea más amenazas jugando alfil por D5. Un movimiento en el que ahora la dama blanca está entrando por G8. Es verdad que ha dejado de defender a este peón de G4, lo aprovecha Nigiri para capturar y amenazar a la torre, y la idea de Erigaisi es jugar F3, ya que el alfil tampoco, como vamos a ver a continuación, tiene muchas casillas. Directamente dama G8 pues sería muy interesante y ganadora, como vemos con la barrita, ya que el rey y única retirarse a H6, dama F8 jaque. Bueno, pues siendo un movimiento ganador, ¿no? Si te cubres con la torre, pues quedaría clavada. Y aquí también quería comentar que se me ha pasado la incorporación de la torre en esta posición, primero antes de dar incluso el jaque, ya que se está amenazando el alfil. A una casilla como H3, pues la torre puede venir con jaque y ganando el alfil en la siguiente jugada, y el tema es que si juegas F5 evitando que la torre se incorpore por la columna H, bueno, pues juegas por ejemplo H3, nuevamente si alfil por torre H4 ganaría pieza, y alfil H5 las piezas negras estarían pues bastante mal, ¿no? Ahora dama F8 coge quizás más relevancia. Si rey G5 sería mate con el peón en H4, y en caso de cubrirte con la torre, como decíamos, bueno, pues la torre queda clavada, el alfil también de alguna manera está casi sin movimientos y las piezas blancas están ganando esta posición. Por lo tanto, todo esto era porque se puede jugar directamente, prefiere jugar F3, ya que la captura no es posible por alfil por F3, tampoco hay muchas casillas. Si viene a F5, pues quizás el avance del peón atacando al alfil, vuelve a H3 y por llevar un momentito el alfil a D7 que estaría defendido por la torre. El problema de esta posición es que la torre deja de defender la séptima y la dama podría activarse. Esto no pasa, lo vemos, rey H8 mate con la dama en F6. Y nuevamente, bueno, pues si el rey intenta escapar, pues tienes dama F8 atacando también a este peón, y bueno, pues la incorporación quizás de la torre podría, junto con sus peones, podría ser definitivo, ¿no? Rey H5, dama por F6, el alfil está defendido por la torre y las blancas están con una ventaja tremenda. Bueno, pues interesante dama G8, como hemos visto, se juega F3 también, pues atacando al alfil. Este vuelve a la casilla de H3 y ahora sí dama G8. Jaque, rey H6, dama F8 con jaque. Si torre G7, pues realmente no funciona, ya que quedaría clavada y en una posición muy mala. Anis Giri decide traer el rey a G5. Se recomienda un movimiento, aunque tampoco pues serviría quizás para mucho, como H5. Con esta jugada rey G5 defiende al peón de F6, quizás de la captura de la dama, pero el problema está en que se juega F4 jaque, rey F5, y tras dama H6 en esta posición finalmente decide abandonar. Me ha encantado el final por parte de Erigaisi, como bueno, pues capturando ese peón en B7, ¿no? Con la dama pues obligaba a la torre a, o si no se obligaba, bueno, pues manteniéndose un poquito más activa, venía a la séptima, la dama se metía en C8 amenazando este D5, el peón que estaba en esta posición pues estaba clavado ya que caía el alfil. Luego se juega torre C7, la dama viene a D8 clavando a la torre y bueno, pues buscando nuevos temas tras F6 por parte de las negras. Y el tema es que aquí, bueno, pues ¿qué se puede hacer? Se está atacando al alfil y si se intenta salvar, que no se podría, bueno, pues si se intenta hacer este movimiento, pues E4 sería mate, la dama defiende el peón de F4 y el rey no tiene escapatoria. Y bueno, pues en caso de hacer otro movimiento, pues bueno, quizás se puede prolongar un poquito más la partida, pero habría que entregar material, ¿no? Como dama por D5 para poder escapar con el rey, ya que está atrapado y además de esta captura vendría con jaque o jugar algo como alfil G2. Nada funcionaría. Por mi parte nada más respecto a esta partida y hablamos para otras. Un saludo. Chao.